Técnicas para manejo de grupos y equipos de trabajo. Elaboró Pech Muñoz, Claudia Angélica. El arte o técnica se define como la capacidad para hacer en el sentido de producir o fabricar algo. En este caso, hablaremos de la técnica del manejo de grupos, definiendo primero lo que es uno y los diferentes tipos para manejarlos correctamente. Los grupos se definen en tres. El grupo pequeño es aquel para máximo 12 personas. En este tipo de grupo es factible la interacción directa entre los miembros del grupo. El grupo mediano es para máximo 40 personas, por ejemplo, el grupo de escuela. Estos pueden realizar tareas como trabajos expositivos o discusiones. El grupo grande es para más de 40 personas. En estos grupos son más complicadas las interacciones directas entre sus miembros. Para las técnicas de manejo de grupos es necesario saber qué dinámica es la apropiada para trabajar con cada grupo, según sus características y para cada circunstancia, porque no todas las técnicas son válidas para todos los grupos en todo momento. En este sentido, es interesante señalar cómo elegir la técnica adecuada según los objetivos que se persiguen. Por ejemplo, para promover las ideas y opiniones se utiliza la técnica de discusión. Para tomar decisiones se utiliza la técnica de Estado Mayor. Esta es una actividad de la vida militar que ha sido adaptada como una técnica de aprendizaje. Es un ejercicio práctico que persigue la solución de un problema o de una situación problemática. Para facilitar la participación se utiliza la técnica Phillips 66. Esta es una dinámica de grupos que se basa en la organización grupal para elaborar e intercambiar información mediante una gestión eficaz del tiempo. Un grupo grande se divide en subgrupos de 6 personas para discutir durante 6 minutos un tema y llegar a una conclusión. Para promover las actitudes positivas se utiliza la técnica de riesgo. Este trata de reducir los sentimientos inhibitorios o negativos carentes de fundamento. Si todos los miembros de un grupo tienen temores, unos específicos y otros vagos, cada uno de ellos puede ayudar al otro manifestando en voz alta los temores que puede localizar y desea comunicarle. Para la capacidad de análisis se utiliza el estilo de casos. En este se describe una situación específica que debe de ser comprendida, valorada y resuelta por un grupo de personas a través de un proceso de discusión, según la madurez y entrenamiento del grupo, ya que para los grupos que empiezan hay que buscar técnicas más simples. A medida de que el grupo evoluciona, se utilizarán técnicas más complejas. Según el tamaño del grupo, en los grupos pequeños hay más cohesión y seguridad, por tanto, se llega fácilmente a un consenso. Se pueden utilizar debates dirigidos, pequeños grupos de discusión o bien estilos de casos. En los grupos grandes hay menos cohesión y más intimidación. En este se utilizará el simposio o el panel, y en caso de dividirse en grupos, el Phillips 66 o el seminario. Según el ambiente físico. A la hora de elegir una técnica hay que tener presente las posibilidades de local y tiempos. Algunas técnicas, como el foro, requieren de un espacio amplio. Además, unas técnicas llevan más tiempo que otras. Otras necesitan elementos auxiliares como la pizarra, cassette o el escenario. Según las características de los miembros. En los grupos varían según edades, niveles de instrucción, intereses o las experiencias. Así, la técnica del riesgo será más válida para grupos de mayor edad. El debate va dirigido para más jóvenes y para un grupo apático el Phillips 66, ya que despertará un interés mayor que el simposio. Otra técnica para el manejo de grupos es el grupos T. En este es un instrumento que brinda oportunidades para el autoconocimiento y el autodesarrollo. Aumenta la conciencia de sí mismo y la percepción de la influencia de la conducta propia sobre los demás. Ayuda también al individuo a concientizar y comprender los diversos aspectos de la conducta propia para luego introducir cambios en ella. Smith indica 3 metas principales.
Una es aumentar la capacidad para apreciar cómo los demás reaccionan ante nuestra conducta, para calibrar las relaciones entre terceros y para actuar hábilmente según cada situación. Estos diversos aspectos de la conducta se pueden graficar en la ventana de Johari, donde aparece 4 tipos de conducta. En el primer recuadro se muestra la pública, que es la conocida por uno mismo y por todos los demás. En la segunda se ve la ciega, que es la conocida por uno mismo, pero que ejerce influencia sobre los demás. En la tercera es la oculta, que son hechos y emociones de los que la persona tiene conciencia, pero que decidió no compartir con los demás. Y la cuarta son las conductas desconocidas por uno mismo y también por los demás. Otra técnica es el focus group. En esta, la entrevista de grupos de interés o focus group es una técnica que se emplea con mayor frecuencia en la investigación de mercados. Algunos expertos la definen como una entrevista vagamente estructurada, dirigida por un moderador especializado entre un número pequeño de encuestados simultáneamente. Según los autores Kinnear y Taylor en el libro Investigación de Mercados, esta técnica tiene sus orígenes en los métodos de la terapia de grupo utilizados por psiquiatras. Otra técnica es el grupo autodirigido. En un equipo de trabajo autodirigido es un número pequeño de personas que comparten conocimientos, habilidades y experiencias complementarias y que, comprometidos con un propósito común, se establecen metas realistas y retadoras, asegurando resultados oportunos, previsibles y de calidad, por los cuales los miembros se hacen mutuamente responsables. Se requiere gente con mucha seguridad personal, gente líder de sí misma, dispuesta a aceptar la responsabilidad por las acciones que realiza y por los resultados que produce. Sabe pedir ayuda sin complejos cuando la necesita y que además se involucra en las tareas para fortalecer el equipo, sobre todo en tareas que no son de su responsabilidad, pero que al hacerlas fortalecen al equipo. El último del que hablaré es el simposio. Un simposio es un compendio de expertos en el que se expone y desarrolla un tema en forma completa y detallada, enfocándolo desde diversos ángulos a través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y de sucesión. En el auditorio debe de formular preguntas y dudas que los expertos aclararán y responderán. Esta es una técnica formal de discusión pública, en el cual un grupo de expertos presentan un tema ante un público. De 3 a 6 expertos aproximadamente plantean diferentes aspectos de un problema. Cada experto dura de 15 a 20 minutos. Se le permite la intervención del público para que pregunte sobre el tema. Sería todo por mi parte.